Se le conoce como el dictador de México porque estuvo sentado en la silla del águila por más de 30 años. Esta es la segunda parte de la vida y obra de Porfirio Díaz y nos quedamos en su vida personal. Después de que su esposa partiera de este mundo, para el año 1881 se casa con la señorita de sociedad Carmen Romero Rubio, hija de Manuel Romero, íntimo colaborador de Lerdo de Tejada. Esta mujer tenía tan solo 17 años, sabía de música, cocina, inglés, francés y era una católica muy devota. Con el pretexto de que le den clases, se acerca a la señorita para cortejarla. Sí, eran diferentes. Él era un hombre brusco y con otra educación, como por ejemplo escupía en la calle, por lo que Carmen le enseña todos los temas de etiqueta, cómo comportarse en público y de las buenas costumbres de las familias adineradas de la época. Con la segunda esposa nunca tuvo hijos propios, pero los niños Amada, Porfirio y Luz tuvieron el amor y el cuidado de esa madre que les faltaba, además de cuidar y educarlos de acuerdo al círculo social bastante diferente al que ellos tenían. El matrimonio con doña Carmelita fue una pieza clave para que sea fructífero el porfiriato, porque se estableció un gobierno en pro del desarrollo económico y de la estabilidad política que le urgía al país. Además, su casamiento ayudaba a limar asperezas con la Iglesia Católica por las guerras pasadas. Carmelita fue una madre devota, eligió dónde estudiarían y quiénes eran los maestros, casándolos con miembros de las familias más distinguidas y ricas del México del principios del siglo. La familia Díaz Romero tenía varias residencias, en específico vivían en la Ciudad de México. En una de ellas tenían una sala de armas, donde Porfirio Díaz lo mantenía casi como un museo, conservando piezas militares de las batallas que tuvieron trascendencia en el país, mismas que mencionamos en el primer video. ¿Ya lo viste? Te recomendamos verlo para conocer toda la historia del general, seguro te va a encantar. En esa sala de armas también estaba la colección de objetos. También trabajaba en Palacio Nacional, pero en los veranos en el castillo de Chapultepec, que también se había esmerado en decorar para realizar fiestas, banquetes y eventos diplomáticos. El corazón de este hombre no solamente fue de 2 mujeres, también tuvo 2 hijas fuera de su matrimonio, así como tener un romance con Juana Catalina Romero, a quien favoreció cuando fue presidente. Existe un relato popular que cuenta que el tren de la ciudad atravesaba por la hacienda de Juana Catalina y que el presidente saltaba del vagón para visitarla. De la personalidad del exmilitar y presidente de México podemos mencionar que Díaz era un hombre inquieto, que practicó la calistenia, juego de naipes, boliche, caminata, natación y atletismo, así como irse de excursiones como a Montalbán. Pero ahora hablemos de su vida pública como presidente. Este hombre es pieza clave en la historia de México y nos han contado que fue un dictador, pero hubo grandes avances en el país, tantos que hasta ahora gozamos de sus decisiones. Por eso conozcamos el porfiriato. Este duró entre los años 1876 a 1911, que solo se interrumpe entre 1880 y 1884, con el periodo presidencial de Manuel González. Con Díaz llegó el positivismo, que predicaba el orden y progreso, pilares del gobierno porfirista. Con Porfirio Díaz llegó la paz, y se comenzó a disfrutar la vida social de México. Las personas por fin pudieron respirar más de 2 años sin enfrentamientos armados. Aunque sí, había delincuencia, era de una menor escala. El gobierno tomó decisiones como incluir la inversión extranjera en diversas ramas económicas y con esto se generaron los empleos en fábricas textiles, de papelería, de calzado, alimentos, vinos, cerveza, cigarros, químicos, loza, vidrio y cemento. Dentro del círculo cercano a Díaz destacó un grupo de políticos e intelectuales conocidos como los científicos, encabezado por el ministro de Hacienda, Limantur. También había poetas y escritores que incursionaron en la política, viéndose reflejado en ellos el avance del país. México es un país de gran extensión y muchísima tierra para apostar en el campo, por lo que se fomentó la agricultura. Floreció la ciencia, los espacios literarios, la pintura se valoró, la música y la escultura fue algo trascendental. También se fundaron institutos educativos, bibliotecas, sociedades científicas, asociaciones culturales y la inauguración de museos como el de Historia Natural y el de Arqueología. Conforme fue avanzando el país, también se necesitaba tener comunicaciones en toda la República.
Baja California está lejísimos de la capital o de Yucatán, por lo que se apostó a las construcciones y el crecimiento de vías férreas, consolidándose cuando se construyó a gran escala dirigidos a la frontera norte. Entre los años 1877 y 1910 se construyeron redes de telégrafo y teléfono que pasaron de 7.136 a 23.654 kilómetros. También podemos mencionar que la clave Morse fue un factor más para el desarrollo de las comunicaciones en México. Con todos estos cambios, México avanzaba a la modernidad. Tan es así que en 1876 Graham Bell inventó el teléfono y llegó a México el 13 de marzo del 78, y en 1891 existió la primera compañía de teléfonos mexicanos. Otro de los grandes aportes fue la llegada de la electricidad al país con las hidroeléctricas. Otro avance importante fue las refinerías. Asimismo, a principios del siglo XX se creó en México la primera planta de industria siderúrgica y la primera en Latinoamérica, que está en la ciudad de Monterrey. Podemos afirmar que todo lo que tocaba Díaz lo hacía oro. Existía prosperidad en el porfiriato y eso era evidente. Cuando la minería comenzó a avanzar a sus pasos agigantados, se exportaron metales y México se convirtió en el primer productor mundial de plata, el segundo de cobre y el quinto de oro. Otro de los logros que hoy gozamos como derechos para todos es que se establecieron las bases de la educación, que se hizo pública, laica, gratuita y obligatoria. Pero una de las cosas más importantes de su gobierno fue por el año 1894, cuando el secretario de Hacienda, que estaba a cargo del mago de las finanzas, el señor Limantour, que gracias a sus estrategias y decisiones llevó a México a alcanzar el primer superávit en la historia independiente. Es decir, los ingresos fueron mayores a las deudas, y eso trajo para el país estabilidad y la posibilidad de obtener préstamos con una tasa de interés más baja por primera vez en su historia, algo que en nuestra actualidad no podemos decir. Para septiembre de 1910 se celebraban 100 años de la independencia y se armó la celebración en México, recibiendo más de 1,000 representantes diplomáticos en todo el mundo. Se hospedaron en las mansiones afrancesadas de la ciudad, por lo que se preparó un mes lleno de fiestas, homenajes y celebraciones para todos y cada uno de los mexicanos. Por ejemplo, hubo un gran baile de etiqueta en el Palacio Nacional para más de 2,000 invitados la noche del 23 de septiembre. Hubo kermés y verbenas. Buscaron aparentar que todo era prosperidad, dando ropa a las personas sin hogar, pero este cuento de hadas termina cuando los diplomáticos se fueron y después estalló la revolución. Al parecer, Díaz creía que solo él podía darle a México estas soluciones, por lo que vamos a mencionar algunos de los hechos que llevaron a México a esta guerra. Durante años, tanto el norte como el sur hubieron revueltas y aplastamiento de estas manifestaciones. En este México de prosperidad que querían mostrar al mundo, era evidente que no existían los derechos humanos o solo existían para las clases altas, que eran las privilegiadas en México. Claro, era maravilloso ver un Bellas Artes, pero no vayas a las calles de la ciudad donde vivían las clases menos favorecidas, porque era otro México. México tenía un toque europeo, muy afrancesado, y eso podemos observarlo hasta el día de hoy. Por ejemplo, el Paseo Montejo de la ciudad de Mérida, pero no se comparaba con la miseria que vivían en las haciendas del interior del estado, que tenían las tiendas de raya, que eran un establecimiento de crédito para el abasto básico de los que trabajaban ahí. Estas tiendas estaban en las fábricas o haciendas, donde los obreros o campesinos eran obligados a realizar ahí sus compras. Los campesinos jamás podían saldar sus deudas, por lo que estaban entre más pobreza y la desigualdad social. Desde los hermanos Flores Magón, con su periódico Regeneración, criticaban al régimen, o los hermanos Cerdán, que fueron desvividos por el semanario La No Reelección, difundiendo ellos las primeras ideas revolucionarias, por lo que es claro que no había libertad de expresión ni de prensa. El país ya estaba harto que se explotara el petróleo por los extranjeros. A los campesinos se les quitaron las tierras y, por último, Díaz había comentado en medios extranjeros que no volvería a las urnas presidenciales, pero cambió de opinión al ver de cerca el momento de dejar el poder, por lo que Díaz se postuló nuevamente. Encarceló a Madero y ganó las elecciones. Claro, también ganó enemigos. El tema de la revolución es otra historia para contar, muy larga y con muchos más matices que tendremos en otro video. Con la revolución piden que Díaz renuncie,
y lo hace en mayo de 1911. Salió rumbo al puerto de Veracruz en la madrugada en tren, pero custodiado todo el tiempo por el general Victoriano Huerta. Él iba acompañado de su esposa, sus cuñadas, su hijo y sus nietos, dirigiéndose a Europa, ahora como villano de México. Llegaron a Veracruz. Díaz fue recibido con cariño y afecto por parte de la gente que aún recordaba sus años de militar a la defensa de la patria. Se fueron del país el 31 de mayo a bordo del buque alemán Ipiranga para dirigirse primero a Cuba como una escala y luego a Europa. Con la herencia de su esposa Carmen, viviendo de las rentas de las propiedades que le dejaron, así como acciones en el Banco de México, algunas minas y otros negocios que tuvieron, pudieron vivir en Europa durante el exilio. A diferencia de México, los países europeos lo reconocían como un héroe. Por ejemplo, España le ofreció vivir en este país. También Francia y Alemania le rindieron honores a Díaz. Pero París fue la ciudad elegida por la familia para vivir. Hicieron su vida en esas ciudades. Por ejemplo, en cada verano la familia viajaba a San Juan de la Luz para alejarse del calor de la ciudad. Viajaron también al Cairo, a Madrid, a Frankfurt o a Suiza. Todos esos años con la esperanza de regresar a México. Pero se vio diluida cuando Díaz partió de este mundo y lo pusieron en la cripta del cementerio de París, donde aún continúan sus restos. Partió de este mundo el 2 de julio de 1915 y con él la esperanza y los sueños de volver a pisar tierras mexicanas, porque como ya vimos, aún sus restos siguen estando en aquella ciudad francesa. Este hombre sin duda nos han contado que fue el villano de México por ser un dictador. Sin embargo, hay que reconocer todas las aportaciones que hizo al país. Espero te haya gustado el contenido de este video. Te leo en los comentarios qué fue lo que te hizo más interesante. No olvides de regalarnos un like y para no perderte ninguna de nuestras historias, suscríbete al canal. Muchas gracias por ver. Adiós.